señales del fin del mundo. Santo Dios. Señales que indican, hermanos amados, que a este mundo le queda poco tiempo. O para decir al evangelio, le queda poco tiempo. Santo Aleluya. Y cuando hablamos los temas acerca de la venida del Señor, la Biblia, mis amados, dice de que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Santo. Ellos preguntaron dos cosas: ¿cuándo serían esas cosas? Señales que indicaran que cuándo sería el fin del siglo y su venida, que se traduce el fin del mundo. Santo Dios. Entonces el Señor les dice a sus discípulos: primera señal, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice el Señor. Santo Dios. Esta primera señal, que es la que encabeza todas las señales, señales que indicaran indicativamente de que la iglesia estaría viviendo tiempos muy cercanos y precursores a la venida del Mesías. Gloria a Dios. Esta primera señal es una señal, mis amados, de que 20 años atrás jamás se imaginaría uno que se cumpliera tal y cabal como el Señor Jesucristo lo dijo. Sí, Señor. Jamás lo pensaríamos nosotros como pastores. Santo. Aleluya, como siervos del Señor que servimos en su obra. Santo. Porque yo sirvo al Señor, mis amados, por 26 años de vida. Y 26 años atrás, hablar de esta profecía, no se sabía cómo se iba a cumplir esta profecía. Aleluya. Y entonces, entrando al segundo milenio, al tercer milenio, para decir, cuando se termina el primero y el segundo, y entramos al tercer milenio. Entonces, cuando había muchas noticias que habían en medio de la humanidad, pensando que el fin del mundo llegaba cuando llegaba, aleluya, y se terminaba el año y empezamos el año 2000, entonces decían, y había un caos, un miedo. Se decía que en ese tiempo las computadoras se iban a parar. Amén. Y que todo se iba a terminar. Y se hablaba de esas cosas que iban a acontecer en el planeta Tierra, y la humanidad por ahí entró en un pequeño caos. Sí, amén. Pero entrando al año 2000, entonces entre el año 2005 y 2004, jamás se esperaba que estas profecías se iban a cumplir tan escritamente como el Señor Jesucristo lo había dicho. Gloria a Dios. Santo Dios. Hermanos amados, se empieza a mover. Los que no estaban en ese tiempo convertidos todavía no pueden hablar de ello. Se empieza a hablar de hombres ungidos, de megapastores, de hombres que acaparaban, hermanos, conglomerados de personas, hombres que hacían mega eventos y tiraban los sacos sobre los feligreses y se caían multitudes de personas. Dios mío, decían muchos pastores, esto que estamos viendo es un fenómeno, porque la Biblia habla de que viene un tiempo, hermanos amados, en el cual la Escritura lo dice, de que antes que la iglesia se vaya, viene un avivamiento, aunque muchos pastores estén en contra de lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo la iglesia se puede ir si está dormida? Dios tiene que despertar a la verdadera iglesia para podérsela llevar en el arrebatamiento. Entonces, cuando viene este fenómeno diabólico, por cierto, el espíritu de la apostasía, cuando viene este fenómeno, comienzan a surgir hombres, hermanos, que tenían mucha inteligencia teológica en el sentido para decir de apostasía. Porque se empieza la gente a reunir con estos tipos, con sus ideologías, y comienzan, hermanos, la iglesia empieza a experimentar otro tipo de espíritu que no es el espíritu de Dios. Santo, Aleluya, se iban a encuentros, a reencuentros, y se iban no sé a cuántos reencuentros más. Sí, amén. Nunca olvido, yo me congregaba en una iglesia en Morristown. Mi pastor, que tenía una iglesia bendecida, una iglesia próspera, que llegábamos casi a 500 o a 600 personas. Una iglesia que Dios la visitaba, una iglesia que había mover del Espíritu Santo. Santo Dios. Entonces fue invitado a participar de estos eventos. Hermanos, aquella iglesia preciosísima, aquella iglesia hermosa, linda,
empezó el diablo a socavar los valores, aleluya, y todo lo que era la sana doctrina de aquella iglesia. Se empezó a meter espíritu de error dentro de aquella iglesia. Más tarde, cuando el pastor fue al encuentro, no se hablaba de otras cosas, sino que se hablaba solamente del espíritu de la visión. Te voy a transmitir el espíritu de la visión. Y no se hablaba de otras cosas, sino de plata, de riquezas. Y se hablaba de grandezas. Se le fue el espíritu, hermano, de santidad a la iglesia. Se le fue aquella búsqueda y aquel deseo profundo por irse en el arrebatamiento. Y se hablaba de grandeza, de conquista. Y eso es lo que el diablo metió. Sí, amén. Y los que me están siguiendo por las redes sociales y tienen más de años, han servido a Cristo antes del 2000, saben que estoy diciendo esta palabra. Sí, Señor, amén. Y entonces empezó un espíritu de apostasía. Empezaron a surgir falsos profetas, hombres que tenían revelación, entre comillas, hombres que acaparaban cantidades y multitudes de personas. Se empezó a meter un espíritu medio raro en la iglesia, donde mujeres de iglesia de santidad preciosa, bonita, fueron invitadas a reuniones de estos tipos, y estas mujeres terminaron hasta en adulterio. Iglesias que se unían a este tipo de espíritu, iglesias que se dividían. Multitudes de pastores, hermanos, cayeron en este espíritu de apostasía, y hasta el día de hoy te lo digo por testimonio, y tú que me sigues por las redes sociales, ese pastor que se metió a ese espíritu de la visión del diablo nunca más volvió a ser el mismo. Santo Dios. Santo el Señor. Nunca más volvió a ser la misma persona. Iglesia que se metió en esto con estos tipos diabólicos, por cierto, disfrazados como súper ungidos, pero eran llenos de Satanás, el diablo. Eran falsos apóstoles, eran falsos mensajeros, falsos profetas. Aleluya. Y la Biblia dice, porque Cristo dijo, se levantarán falsos cristos. Está hablando la palabra Cristo en el griego, es falsos ungidos. Hombres que vendrían con una unción, pero una unción falsa, una unción diabólica, una unción satánica. Y venían con esa unción perversa que se les metió en el corazón a mucha gente. Empezó la iglesia a ser destruida. Empezó la iglesia a ser socavada. Empezó la iglesia a ser arrastrada por el mismo diablo. Yo fui testigo de lo que estoy diciendo. Esa iglesia se ha dividido como 5 o 4 veces. No sé cuántas veces se ha seguido dividiendo. Porque, hermanos, iglesias que entraba a este tipo de espíritu, iglesias que el diablo se la arrastraba, la destruía. Mujeres de santidad que se metieron con estas personas, mañana, hermanos, se volvieron como rameras que no tenían respeto de Dios ni en sus vestimentas. Santo el Señor. Ese espíritu diabólico se metió. Entonces, y todo esto venía arrastrando lo que el Señor Jesucristo dijo con su propia boca. Si los hermanos están aquí todavía, Santo. veamos qué dice la Biblia de estos falsos profetas. Aleluya, quiero leerlo con ustedes, o quiero citarlo con ustedes. En el libro o en la carta del apóstol Judas. No libro, porque Judas es una carta. Sí, amén. Miren lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo hablando de este tipo de espíritu que en los postreros tiempos iban a destruir la iglesia. Iban a traer problemas severos sobre el cuerpo de Cristo. Pero iba a ser una señal contundente que estaríamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Sería una señal muy cerca de que estaríamos a un punto de entrar en un periodo difícil de la iglesia. Y hermanos amados, hubieron muchos pastores y hombres de Dios que nos oponimos a este espíritu diabólico y empezamos a predicar contra ese falso espíritu y falso mover del Espíritu Santo, que no era el Espíritu de Dios. Porque cuando es el Espíritu de Dios el que ministra a la persona, la cambia. Amén. Cuando es el Espíritu Santo, hermanos, que toca el corazón de una vida, la hace nueva criatura totalmente. Y si tiene demonios, se los reprende y se van. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Por eso es que cuando alguien tiene el Espíritu Santo, deja de ser un borracho, deja de ser marihuanero, deja de ser pandillero. Y si vende su cuerpo y es prostituta, cuando el Espíritu Santo llega, se va el espíritu de la prostitución. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Levántale tu mano y alábalo con fuerza en esta hora. ¡Aleluya! Y dice la Biblia, en la carta del apóstol Judas, que solo tiene un capítulo, y en el versículo 11 dice,
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro del error de Balaán. Miren lo que dice la Biblia. Mis amigos que me están viendo por las redes sociales y hermanos, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes o en vuestros vestidos, que comiendo con nosotros impúdicamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevados de aquí para allá, por todo viento de árboles otoñales, dice sin frutos, 2 veces, muertos y desarraigados. Santo. ¿Cómo llama Dios a estos falsos que se han metido en el pueblo evangélico? Les llama árboles otoñales, 2 veces muertos. Santo. No tienen vida. ¿Y qué más dice la Biblia? Que impúdicamente se meten en el cuerpo evangélico, en el pueblo, y comen con nosotros y no tienen ningún respeto ni valor. Pero la Biblia dice que sus frutos que son frutos vacíos, no tienen frutos. Y estos fueron los que destruyeron la iglesia. Hoy en día tenemos una iglesia dividida. Tenemos una iglesia, hermanos amados, entre comillas, que cuando se reúnen iglesias de estas que el diablo las ha arrastrado, se mueve un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Es el espíritu del diablo, del anticristo. Es el espíritu falso que se ha metido en estos últimos tiempos. Y hay gente que dice: pastor, cuando me ministran, yo tengo el espíritu de la risa. ¿Cuál espíritu de la risa? Ese es un espíritu del diablo. O hay otros que dicen: pastor, yo tengo una borrachera. ¿Cuál borrachera? Si Pedro contrarrestó la borrachera y dijo: no, Pablo dijo: perdón, no nos embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Mas antes dijo: ser lleno del Espíritu de Dios. Y eso todo cristiano debe buscar en esta hora. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan esas manos al cielo? Levántale tus manos y alábalo en esta noche. Aleluya. ¿Y qué dice la Biblia? Del espíritu de apostasía. Y este espíritu de apostasía traería como objetivo engañar a la gente, hacerles creer de que lo que se mueve es el espíritu de Dios. No, cuando es el espíritu de Dios te saca del error. Cuando es el espíritu de Dios te cambia. Cuando es el espíritu de Dios, mi amigo que estás aquí, te saca los demonios para siempre. ¿Y qué espíritu es el que se está moviendo? Y aún se está moviendo todavía. Espíritus de avaricia. Santo, aleluya. Santo Dios. A los hermanos los llevaron a este tipo de reuniones y le decían: usted declárelo con su propia boca que lo va a recibir. Santo. Lo que usted sueña lo va a recibir. Lo que usted confiese lo va a recibir. Y otra palabra que le metían a la gente es que le decían: embarácese, préñese, para que usted pueda concebir en las bendiciones de Dios. Mire, hermano, todo eso son espíritus de error satánicos de este último tiempo. Y Cristo lo habló con su propia boca. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Que en los postreros tiempos, Pedro dijo, vendrán burladores que andarán conforme a sus concupiscencias, hombres con deseos paganos, malvados, y con deseo de abastecerse, hermanos amados, económicamente, porque serán vendedores y comerciantes del evangelio. Pero hay unos cuantos de los que estamos aquí, hay unos cuantos que el diablo todavía no los ha financiado. Hay unos cuantos que el diablo no los ha podido financiar, porque tenemos a un Cristo que vive para siempre. Tenemos a un Dios que predicamos por amor a las almas. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Predicamos por amor a las almas todavía. Adoramos Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y nosotros fuimos testigos cómo este espíritu arrastró y destruyó a concilios. Y este monstruo, llamado el monstruo de la apostasía, se tragó a iglesias con todo y pastores. Sí, Señor. Se lo llevó. Santo. Y muchos de esos pastores hoy en día están en el infierno Santo. porque vendieron su ministerio. Muchos de ellos, cuando venían del encuentro y del reencuentro, decían: me arrepiento haber predicado 20 años en el error, y ahora que me han llevado al encuentro y el pastor sabe lo que estoy diciendo. Y muchos de estos ministros, hermanos, se murieron en esa condición de vida. Sus almas están ardiendo en el mismo infierno. Eso es lo terrible de este espíritu de apostasía. Por eso en este último tiempo, pastor, necesitamos abrir los ojos, saber qué tipo de predicador vamos a traer a la iglesia. Hay que saber si es un demonio, es un pastor verdadero. Hay que saber si es un verdadero hijo de Dios. Alabe la gloria de Dios, porque se están metiendo brujos,
Yo estaba predicando en Seattle, Washington. Cuando yo estoy predicando acerca de lo que era el espíritu de error, se metió un satanista donde yo estaba predicando. Nadie lo vio, yo lo vi. Y empezó a levantar las manos y a merodear. Y yo me bajé del altar y me fui para abajo. Y cuando yo me fui para abajo le dije: te reprendo, hijo del diablo. Salió huyendo de aquel templo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque a mí muchas veces el diablo me ha querido matar, pero no ha podido. Yo estoy todavía parado en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Todavía estoy parado en la roca que es Cristo Jesús. Y el brujo y el hechicero de esta ciudad saben que no me puede tocar, porque el que me llamó a predicar este evangelio. Y me dijo: te pongo ángeles alrededor de ti. Abasanda la batalla. Te pongo ángeles cuando andes predicando. Y donde yo te lleve, hay ángeles que van a estar contigo, me dijo el Señor. Levántale las manos al cielo. El diablo me ha enfermado. Ha hecho, pero aleluya, hasta ahí. Santo Dios. Pero yo todavía sigo de pie. Santo Dios. Me enferma, pero la mano poderosa de Dios me sana. Amén. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Aleluya. Levanta sus manos al cielo. Gloria a Dios. Pobrecitos los cristianos de este tiempo. Porque yo he dicho ayer y lo dije y lo voy a repetir. Están como los católicos, buscando y viendo imágenes a través de las cámaras. Y viendo ángeles que se han aparecido, pobrecitos los católicos, igual que los mismos evangélicos de este tiempo. Aleluya, diciendo: ay Dios mío, yo vi ángeles en la cámara. Usted está más perdido que el mismo diablo. Esas son imágenes, señores. Esas son figuras católicas, diabólicas de este último tiempo. El cristiano no necesita imágenes. Él cree en un Dios que está vivo, en un Dios omnisciente, omnipresente, en un Dios que está con nosotros aquí ahora. Yo siento su presencia en esta noche. Aquí está el Espíritu de Dios en nuestra vida. Aquí está con nosotros. Pero hay hermanos que vieron el video y dicen: ¡ay, eran ángeles! Santo. Como el diablo se puede engañar a los pobres tontos en este último tiempo. Adoramos, Señor, aleluya. Y si usted es uno de esos tontos, agarra esa palabra para usted. Santo. Pero yo no necesito saber que los ángeles, hermanos, están en imágenes de cámara. No, los ángeles, dijo el Señor, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en sus brazos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Salmo 34:7 dijo: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Él está conmigo aquí caminando en esta hora. Su palabra lo dice. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya. Primera señal. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Pedro lo dijo por el Espíritu. Y también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores. Vendrán burladores que andarán según sus propias concupiscencias. Hombres, hermanos, que se van a burlar abiertamente de la venida de Cristo Jesús. Santo Dios. Hombres que agarran el púlpito para hacer burla a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Hombres como ese sinvergüenza payaso de allá, llamado Gebel. Hombres que se burlan acercamente de hombres como Gille Ávila. Hombres que predican la verdad del evangelio, que lo predicaron, y se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Así está el mundo en este tiempo. Hermanos, burladores. Hombres perversos que se nos meterán dentro del rebaño evangélico, pero no son pastores, son lobos. Santo, aleluya. Por eso en esta noche présteme atención a esta prédica. Si todavía usted está aquí todavía en esta reunión, Y adoramos a Dios. aleluya, venimos a predicarle la verdad de la palabra. No venimos, hermano, ni a ponerle pañitos tibios a usted. Santo. Si usted está en Cristo, usted debe saber que muy pronto la iglesia se va a destapar. Amén. Y entonces, cuando se manifiesta ese monstruo llamado la apostasía, mis amados, empezaron problemas a sufrir. Y empezó ese demonio a engañar. Aleluya. Empezó ese demonio a merodear y a meterse. Empezó a sacar a pastores hermosos y lindos de la verdadera sana doctrina. Aleluya. Mañana metieron un mercado de mujeres desnudas en la iglesia. Y adoramos. Alabe la gloria al Señor. Aleluya.
donde no respetan la santidad ni la vestimenta. No, que ya no prediquen esas cosas. Eso es prédica del pasado. ¿Cuál del pasado? La santidad no es prédica del pasado. La santidad se predica hoy, se predicó ayer, se va a predicar mañana. La santidad no pasa de moda. El que pasa de moda es el diablo, pero el Cristo de la gloria siempre. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Levántale tus manos y alábalo, pero alábalo con toda tu vida. Aleluya. Entonces el Señor les dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. En otra versión dice: vendrán muchos usando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quiénes son los que son engañados? Aquellos hermanos que son como pollos recién comprados, que siguen a todo el mundo porque no tienen una estadía verdadera ni una solidez en el evangelio. Cuando uno se convierte a Cristo, hay gente que cuando se convierte a Cristo hay que chinearlo, está bien, pero pasan los años y hay que seguirlo chineando ese haragán. Así, hermano, esos son el blanco del engaño del diablo. Yo le he dicho al hermano: mire, trabaje con él unos meses, enséñele cómo llegar a la iglesia y después que llegue solo. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Porque hay pastor que hasta los diáconos le tiene que decir por qué no ha venido al culto. Un par de pícaros que tenemos en la iglesia hoy, ocupando el puesto de diaconado. Ojalá que quiera haya uno de esos. Pero yo te digo en esta noche, los verdaderos hijos de Dios, una vez que se convierten, se les enseña cómo llegar a la iglesia, y mañana no los carga nadie, ellos cargan a otro. Ese es el que se convirtió al evangelio. Levanten las manos al cielo. Pero la Biblia también dice en el verso 6, número 12, la señal dijo: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, dijo, no es el fin. Cuando la Biblia dice oiréis de guerra y rumores de guerra, este fenómeno de guerra estará tan fuerte previo a la venida de Cristo. Este fenómeno de guerra se va a levantar, pastor, me decía un hermano, pero eso de guerra ha habido todo el tiempo en el mundo. Sí, pero previo a la venida de Cristo se va a levantar un fenómeno terrible de guerra, un odio profundo en todas las naciones del mundo, hermanos amados, a tal punto que no se va a hablar de otra cosa sino de una guerra masiva que está muy pronto por reventar en el Medio Oriente. Hace poco Estados Unidos y el OTAN acaban de sancionar a Rusia, diciéndole que no están de acuerdo con la guerra que él quiere rápido provocar para ir a pelear con Ucrania, porque dicen que él está inventando un sabotaje para poder, hermanos, justificar la maldad y las muertes de personas que quiere llevar a cabo. Entonces Estados Unidos le dijo al principio que estaba de acuerdo, pero ahora lo sancionó y dijo: no estamos de acuerdo, porque este espíritu de guerra, parece que este espíritu de guerra y esta profecía está muy pronto para reventar en el Medio Oriente. Porque se oye decir que Rusia está en la profecía, China está en la profecía, Rusia ya tiene sus tanquetas en Irán, ya tiene sus tanquetas en Siria. Hermanos, Rusia está listo para esta guerra bélica. Estados Unidos ya tiene sus buques y sus tanques también en el Golfo Pérsico, y todo se está preparando el mecanismo para esta guerra que está muy pronto, que Ezequiel 38, versículo 39 le llama la guerra de Gog y Magog, que está muy pronto para reventar en el Medio Oriente. Y esta le llaman los expertos la tercera guerra mundial. Santo Dios. Santo Dios. Y si esto está para suceder en el mundo, hermanos, si esta guerra estuviera ahora mismo en el mundo para explotar, la iglesia estaría cerca para ser arrebatada. Estaríamos muy cerca para irnos con el Señor. ¿Cuánto levanta sus manos al cielo? Estaríamos muy cerca para que Cristo levante la iglesia. Por eso es que hay que enamorarnos de Dios como nunca antes. Hay que vivir para Dios en este último tiempo. Este es el tiempo decisivo para la iglesia de Cristo. Este es el tiempo, te quedas o te vas. Aleluya. Pero entonces, esto es lo que la Biblia dice. Dijo el Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y cuando está hablando de esta guerra bélica, esta guerra que está muy pronto para reventarse, yo lo he dicho predicando, que Estados Unidos ya no es respetado como era respetado antes. Amén, así es.
Desde hace un año y algo que, hermanos, el Capitolio, aleluya, fue totalmente destruido. Donde hace poco, aleluya, estos se metieron como Pedro por su casa, estos bandoleros. Desde ese momento salió Rusia, dijo: Estados Unidos no merece respeto. ¿Por qué? Porque fue totalmente, hermanos amados, destruido el respeto. Lo que las naciones del mundo respetaban a esta nación del águila, ya no la respetan como la respetaban antes. Porque está muy pronto para reventar esta guerra en el Medio Oriente. Y Estados Unidos está en el blanco del odio. Esto está muy pronto para reventar en el mundo. Israel es el blanco del ataque de las naciones del mundo. Un experto decía, asesor de guerra decía: pero Rusia es amigo y tiene relaciones diplomáticas con Israel, es cierto, pero solamente son cortinas de humo, porque lo que está para suceder en este mundo, alabe la gloria de Dios, es que esta profecía está muy pronto para acontecer. Esta guerra terrible que está muy pronto para surgir, donde millones y millones y millones y millones de vidas van a morir. Esto es lo triste que estoy predicando en esta hora. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo y que tenemos esta palabra, estemos preparados porque Cristo viene. Estemos preparados porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Estemos preparados porque la iglesia está muy pronto para desaparecer de esta tierra. Estemos muy pronto porque la iglesia se va. Mi amigo que estás en esta noche, si tú no te preparas, aquí te quedas, porque la iglesia se va de esta tierra. Levanten las manos y alábenlo en esta hora. Levántela, levántela, dale gloria a Dios. ¿Sabes por qué te digo en esta noche? Que esta segunda señal, China a cada rato lo dice, que Estados Unidos va a quebrar. Aleluya. Lo dice, hermanos, también que otra nación lo dice. Corea del Norte, que le llaman el reino ermitaño, porque ellos no tienen oportunidad de internet como nosotros. Los de hermanos Norcorea ni saben que estamos predicando aquí. Solamente los del alto gabinete y el dictador perverso que está al frente, él sí sabe lo que está haciendo el mundo, pero los demás están descomunicados. Amén. Así están las naciones, pero tiene también armas nucleares. Así como Irán, así como las naciones de Rusia, de China, están listos para esta guerra bélica que la Biblia le llama la guerra de Gog y Magog, que está muy pronto para suceder en este planeta Tierra. Decía un asesor, hermanos amados, de guerra de los Estados Unidos, decía: esta guerra posiblemente a finales de enero, posiblemente Rusia va a atacar a Ucrania. Estados Unidos no se va a quedar con los brazos, aleluya, ahí sí nomás abiertos, no va a ir a pelear también esa guerra. Hay una guerra por reventarse en el mundo muy pronto. La Biblia habla de esta guerra, mi amigo que me está viendo. Por eso yo te aconsejo en esta noche, mira hacia el cielo, porque el Cristo de la gloria está cerca para venir. La venida del Señor está cerca. Y la única manera de escapar es teniendo en el corazón al Cristo que está con nuestra vida. Levántale las manos y alábalo. Bendito Dios. Te adoramos, Rey, aleluya. Alabe lo que Él vive. Eres digno, Dios. Entonces, si esto estuviera muy pronto para suceder, la iglesia sabría con rectitud que la iglesia no le queda mucho tiempo sobre esta tierra. Que la iglesia está cerca para irse. Amén. Aleluya. Así que en este último tiempo, no es el tiempo, yo he dicho, predicando para enriquecerse, ni para divertirse en los deleites de la carne. No, señora, este es el tiempo para que usted se consagre. Aleluya. Usted que tiene hijos y nietos y familia, este es el tiempo de buscar a Dios como nunca antes lo hemos buscado. Este es el tiempo de volver a los altares. Este es el tiempo de consagrarse a la iglesia, aquella iglesia moderna, aquella iglesia pagana. Este es el tiempo de volver, hermanos, a las sendas antiguas. Este es el tiempo de saber de que la palabra del Señor dice que muy pronto la trompeta va a sonar en los aires y la iglesia va a desaparecer muy pronto. Levántale tus manos al cielo, porque la Biblia dice: en un momento y en un abrir de ojos, a la final trompeta, dice Pablo, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Santo, aleluya. Qué preciosas promesas para la iglesia. La iglesia tiene promesas de vida eterna. La iglesia tiene promesa del arrebatamiento.
El Señor le dijo en el libro de San Juan 14, versículo 1 en adelante, le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dijo: y cuando me fuera os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Esa es la promesa bienaventurada para la iglesia. Yo no sé si usted se quiere ir, pero yo sí me quiero ir. Yo no sé si usted se quiere ir en el día del arrebatamiento, pero yo sí me quiero ir. Yo estoy seguro que esa profecía muy pronto se va a cumplir para la iglesia. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Se acuerdan ustedes que al evangelista allí Ávila, Dios le habló y él predicaba: Cristo viene? Sí, amén. Y un día el Señor le habló y le dijo: no prediques, Cristo viene ya. Así, si no predica, Cristo viene ya. Porque la venida del Señor está cerca. Amén. Porque el arrebatamiento está a las puertas. Santo. Entonces, como es la segunda señal, pero la tercera señal también la Biblia dice, aparte que se levantará nación contra nación, pero la Biblia dice, y reino contra reino, pero la otra dice pestes. Y esa señal es la que hablé un poquito ayer, que es, hermanos, la pandemia que hoy nosotros tenemos, pero que no es solo la pandemia. Porque se empezó con un virus llamado el COVID-19 y todo el mundo así lo conoce a nivel mundial. Pero se han dado cuenta que hay muchas cepas más. Eso quiere decir que no es un solo virus. Son muchas cepas, muchos virus, muchos demonios. En este último tiempo mortífero de muerte. Pero esto no es nada por lo que está por llegar a la tierra. Esto que la palabra peste se traduce enfermedades contagiosas. Enfermedades, hermanos amados, aleluya, mortíferas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, dicen los expertos, que en el año 1918, cuando se había terminado la Segunda Guerra Mundial, y entonces los virólogos que en ese tiempo apenas tenían poco conocimiento a través de la tecnología, decían que cuando se levantó esa gripe española que le llaman, que en toda Europa mató millones, cuando se levantó esa gripe española que le llaman, que en toda Europa mató millones de personas. Pero lo raro de esto es que esa plaga no pudo pasar al continente americano, porque dicen que los vuelos de comercio para este otro continente eran muy escasos. Entonces la gente anduvo con mascarillas igual. Y entonces los expertos decían, todo esto ha pasado por una razón. ¿Cuál era? La razón era de que en ese tiempo los químicos de la bomba, del bombardeo y de todo lo que se había hecho, había producido esa peste terrible, donde millones de personas morían. Entonces, cuando viene el coronavirus, que todos sabemos de dónde se originó, alabado sea Dios, este fenómeno. Santo. Cuando sale el coronavirus en el mundo, entonces empiezan los expertos, y yo lo he dicho, para que no vayan a cancelar esta prédica, porque todas las están cancelando. Sí, amén. Ellos decían, hermanos amados, los primeros 9 médicos que salieron a tocar alarma, que salieron a decir lo que estaba pasando y lo que se le venía al mundo entero, porque esto salió de un laboratorio en Wuhan, según se ha dicho, y lo tienen comprobado, y otros dicen que no es, hermanos, evidencia científica probada, pero esto es lo que se dice. Entonces salieron 9 médicos a tocar alarma y a decirle al mundo, hicieron, hermanos, en vivo para presentarle al mundo lo que estaba por llegar. Pero dice la noticia que más tarde los 9 médicos fueron eliminados. Sí, Señor. Amén. Porque no les convenía que se dijeran estos datos a las personas. Porque esto iba a traer, hermanos amados, sobre la humanidad mejor conciencia, mas los eliminaron. ¿Por qué los eliminó el diablo? Porque no les convenía. Entonces, pero nosotros que conocemos la Escritura, sabemos que esta profecía se ha cumplido como el Señor lo dijo. Una profecía bíblica escrita en la palabra del Señor. Pero, ¿sabes, mis amados? Lo triste de esto es que en esta pandemia hemos visto cantidades y cantidades y cantidades de gente que aún todavía se sigue contagiando. Pero no hay nada que me llame la atención. Es que la pandemia se decía que solo iba a matar a viejitos, ancianos y a niños. Pero lo increíble de todo lo que estamos diciendo es que hoy los expertos de la salud dicen, estamos listos para vacunar a los niños. Entonces, pero los niños, ¿por qué? Si a los niños no les cayó este monstruo, esta plaga, no les llegó a ellos. ¿Saben por qué no les llegó? Porque son inocentes. Porque los niños fueron guardados de esta plaga. El diablo puede decir lo que diga, pero no es así. Los niños el Señor los guardó de esta plaga.
porque son inocentes. Esta plaga vino sobre los perversos adultos. Por eso es que ha matado a cantidades de seres humanos. Y usted y yo, por misericordia, estamos parados aquí en esta noche. Levántale las manos al cielo. Y muchos decían, y muchos padres dicen, hermano, dice, vamos a cuidar a nuestros niños. Yo le dije, no, Anita, trata de cuidarte tú. Porque al niño le pega la fiebre y al ratito está jugando y comiendo. El niño fue inmune a este virus, porque Dios sabe que los pequeñitos son inocentes. Santo. Y ellos no merecían morir. Entonces la muerte vino como juicio terrible sobre los pecadores. El adúltero no deja de pecar. La lesbiana no deja, hermanos amados, de hacer pecado. El homosexual no deja de pecar. ¿Qué importa lo que el diablo diga? Nosotros vamos a llamar las cosas como son. Alabe la gloria de Dios. Y si de aquí lo llevan preso, que lo lleven preso. Aleluya. Pero esos son espíritus de inmoralidad, perversos contra la palabra de Dios. Pero en esta noche el borracho no deja de emborracharse, aún sabiendo que este virus está matando todavía. Hermanos, el pecador sigue pecando. Alabe la gloria de Dios, porque a la gente no le da la gana escuchar la palabra de Dios para arrepentirse. Y este es el día decisivo. Este es el tiempo decisivo. Este es el tiempo de la iglesia se debe decidir. Este es el tiempo de la iglesia, debe decidirse, mis amados, porque la iglesia no le queda mucho tiempo sobre este planeta Tierra, porque el pecado y la maldad están demandando juicio de Dios. Hay muchos juicios de Dios que vienen. Santo Dios. Santo, aleluya. Bendito. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. No solamente el coronavirus. Vienen cantidades de juicios sobre este planeta Tierra. Santo Dios. Juicios terribles que son alarmantes. Juicios terribles que la humanidad debería de correr. Los amigos que están acá no deberían de esperar el vuelto, deberían de correr a los brazos de Cristo esta noche. Deberías de darte cuenta que estás en la recta final del pueblo evangélico. Está muy pronto para cumplirse la profecía, donde uno será tomado y otro será dejado. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo juntas en un molino, una será tomada y otra será dejada. Dos estarán, alabado sea la gloria de Dios, en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Esta es la palabra, la profecía que la iglesia está esperando en este último tiempo. Esto se me ha metido hasta por los huesos a mí, por la sangre, y me ha dicho, predique estos temas, porque para este tiempo yo te he levantado, para que alarmes, para que anuncies, para que toques trompeta, porque mi venida está a las puertas. Levantan las manos al cielo. Muy pronto la trompeta va a sonar en los cielos y la iglesia desaparece. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios en esta hora? Porque la iglesia se va de esta tierra. Bendito sea Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y lo raro de esto es que el expresidente de puesto que estaba en ese tiempo, llamado W. Bush, o W. Bush, no sé cómo le llaman a ese señor. Ese hombre tocó alarma en una de las conferencias de prensa que hizo. Él dijo, el mundo muy pronto, él lo dijo, está allí y es noticia que es, hermanos amados, documentada. Él mismo lo dijo, el mundo va a experimentar un virus terrible muy pronto, dijo, de catástrofe mundial. Y eso está grabado y lo dijo, nadie hizo caso en ese tiempo. Ahora que lo estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de que la palabra se ha cumplido tal y como el Señor lo dijo, no porque lo dijo George Bush, lo dijo la palabra del Señor pestes. Pero quiero llegar a la cuarta señal, que es hambres. Y esta, hermanos, este es el virus más mortífero que hay, es el hambre. Sí, amén. Y el hambre parece que ya oímos los cascos del caballo negro, que ya están, hermanos, pisando este planeta Tierra. Santo Dios. Ya se oye, parece, los cascos del caballo negro. Porque yo he dicho predicando que de los 4 jinetes del Apocalipsis, hermanos, y los caballos, el caballo negro se va a cumplir antes del caballo blanco. Santo. Aunque el caballo blanco aparece primero, pastor, sí, pero no se va a cumplir el blanco. El caballo negro, que es el caballo que habla del hambre. Viene una hambruna terrible sobre el planeta Tierra. Así es, aleluya. Hermanos amados, se han comido la reserva, o los hemos comido las reservas alimenticias que estaban guardadas para muchos años. Eso es lo que se está comiendo la sociedad en este tiempo, porque en tiempo de la pandemia no se cultivó.
Y dicen los expertos economistas que eso es lo más terrible, que lo que se había guardado ahora es la reserva que se están comiendo alimenticia a las personas. Y entonces, ¿qué es lo que le espera a este mundo? El caballo negro muy pronto está para llegar a este planeta Tierra. Pero yo te aconsejo a ti que te prepares, que te alistes, que alistes tu corazón y tu alma, y que te acuerdes de esta prédica. Porque muy pronto este predicador no va a estar aquí. Porque yo me voy muy pronto con Cristo Jesús. Levántale las manos al cielo. Esta palabra te va a resonar en los oídos. Aleluya. Pero ¿sabe qué le están diciendo los líderes de los mormones? Yo tengo familia mormona. Le están diciendo a sus feligreses: embodeguen lo más que puedan de comida en sus casas, en sus garajes. Hagan closets en sus garajes, no metan sus carros. Y reserven víveres, porque viene una hambruna mundial para el planeta Tierra. Entonces también los otros líderes de otras religiones le están diciendo lo mismo: preparen alimentos enlatados para poder sobrevivir a lo que viene sobre el planeta Tierra. Estos hijos del diablo lo saben, porque ellos están unidos con el gobierno de orden mundial. Estos perversos lo saben. Pero nosotros los predicadores le decimos a la iglesia: no tengas que guardar víveres, porque tú no te quedas a la gran tribulación. Tú alista tu alma y tu corazón. Levántale las manos al cielo, porque la iglesia se va de esta tierra, porque la iglesia será levantada muy pronto, porque el Espíritu Santo levanta a la iglesia. Así le dice Dios a la iglesia: iglesia, prepárate, porque muy pronto te vas a Masanda, la vaquera, la masita, la vaquenda, la iglesia se va de esta tierra, y Cristo levanta la congregación y se va de este planeta Tierra. Santo Dios. Yo fui a predicar en un lugar y el pastor dijo que el hermano Iván no lo vuelvan a invitar. Dijo: porque el hermano Iván solo de la venida de Cristo nos habla. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Qué mejor mensaje podemos llevar? Sí, amén. Que aquellos que están dormidos van a despertar. Santo Dios. Que aquel adúltero que tiene 3 matrimonios ahora, y que pastor, pero él se casó otra vez legalmente, adúltero, legalizado, perverso. Levántale las manos al cielo. Aquel fornicario que tiene años en la iglesia y que el pastor no le habla que con fornicación se va al infierno. Hermanos, hoy es el tiempo para que se arreglen. Hasta los fornicarios, aleluya, los sodomitas. Hoy tenemos hermanos que hasta vestidos como homosexuales andan en la iglesia. Sí, amén. Santo. No pueden ni poner el paso, porque andan un pantalón de galillito. Santo, aleluya. Y el hermano dice: el siervo del Señor, siervo del diablo. Levanten sus manos al cielo. Santo, aleluya. ¿Cuántos levantan esas manos al cielo? Levántesela, pero alábelo a Dios en esta noche. Levánteselo, creo que esta promesa se va a cumplir para la iglesia, y que está muy pronto para cumplirse, dice el Señor, para el pueblo evangélico. Aleluya. Entonces, mis amados, esta profecía del caballo negro, que ya se oyen los ruidos, que ya se oyen anuncios, que ya se dice, aleluya, y la gente me dice: pastor, pero yo he guardado dinero. Ese es el problema, que dinero va a haber, dinero y plata va a haber en la vida de la gente. Lo que no va a haber es víveres, alimento. Amén. Alabado sea la gloria de Dios. Si va a haber dinero, va a haber. Ezequiel 7:19. Y arrojarán su plata y su oro por las calles. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira de Jehová, porque ha sido tropiezo para su maldad. Aleluya. Santiago capítulo 5 versículo 1 en adelante. Vamos ahora, rico, llorad y aullad por la miseria que nos vendrá, porque vuestra plata y vuestro oro están todos podridos. Levántale las manos al cielo. Aleluya. Y vuestras ropas están comidas de gusano por polilla. Hermanos, tremendo. Pero le dijo: como fuego han atesorado plata y oro para los días postreros. Sí va a haber dinero, sí va a haber plata. Lo que no va a haber es víveres. Amén. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día del furor de Jehová, porque toda la tierra será destruida con la ira de su celo. Porque ciertamente juicio viene, dice Sofonías, aleluya, para todos los moradores de la tierra.
¿Quién podrá escapar? Mi amigo que estás aquí, puedes tener la casa de 3 niveles, puedes tener no sé qué cosas más, aleluya, allá metidos en el muro de tu casa, pero si no te arrepientes ahora, te vas a perder para siempre. Pero si no te conviertes en estos tiempos finales, sabiendo que la iglesia se va de esta tierra, quizás mamá te ha predicado, papá te ha predicado, el hermano te ha predicado, el pastor te ha predicado, y que has hecho oído omiso y sordo al llamado de Dios. Sí, amén. Sí, Señor. Yo le he dicho a mis hijos predicando, prepárate porque te quedas. Si no te afirmas con Dios, aquí te quedas. Porque yo he dicho predicando que se quedan pastores, se quedan esposas de pastores por paganos y paganas. Hermanos, se van a quedar líderes conciliares, por ser los primeros perversos en meter, aleluya, hermanos, malicia, pecado, falsa doctrina sobre sus concilios. Se van a quedar. Pero yo te aseguro que aquel que está bien con Cristo será arrebatado el día del arrebatamiento. Yo te aseguro que aquel que anda en buena comunión con Dios y que su corazón es recto ante la presencia de Dios, aquel que tiembla cuando esta palabra se predica, aquel que tiembla cuando Dios está hablando. Hermanos, hay gente que se está preparando, y yo he ido a lugares y eventos que han llegado niños y me dice: Pastor Iván, yo quiero arrepentirme porque yo me quiero ir con Cristo. Gloria a Dios. Santo Dios. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Te adoramos, mi rey, mi roca. Y dicen, mis amados, que en el mundo se mueren como un promedio de 90,000 a 100,000 personas diario, y nadie dice nada. Nadie dice nada. Santo Dios. Se mueren cantidades de personas en el mundo porque no hay alimentos. Hay países socialistas, izquierdistas, hermanos, que no tienen víveres, que no hay alimentación. Nosotros en América, yo le he dicho predicando, nosotros, hermanos, hasta las patas de pavo se nos van a salir de tan llenos que estamos. Por eso es que los cristianos en América no quieren ni abrir la boca para adorar a Dios, porque se han metido tanta hormona que no pueden alabar a Dios. Pero hay otros países del mundo que se están muriendo de hambre. Si tú supieras, cuando botan los alimentos sobre el garbage, te dieras cuenta que hay vidas allá que han comido una vez a la semana y están esperando, porque este terrible fenómeno, este terrible monstruo de la muerte, este terrible virus de la muerte, aleluya, del hambre, es más poderosísimo que el coronavirus. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿No se acuerdan ustedes hace un tiempito en Honduras cuando pasó aquel terrible huracán que destruyó cantidades de hectáreas y familias damnificadas? Unas ancianitas y jovencitos y todo el mundo buscando comida de los países vecinos que les enviaran ayuda de ayuda para sobrevivir. Y yo me acuerdo de la noticia que Univisión, CNN, todos estaban grabando a la ancianita, a los niños, a la gente que tenía necesidades. Y no me estoy mofando de esto, Dios lo sabe que no. Estoy contando una verdad. Ellos están diciéndole a los medios de comunicación: tenemos hambre, nos estamos muriendo de hambre. Yo y mis niños estamos debajo de un puente porque la casita que teníamos, que habíamos, aleluya, hecho, lo que habíamos nosotros, aleluya, construido, se nos perdió. Entonces, y la Univisión le dice al periodista: señora, pero apártese un poquito porque está muy pegado. Y ella le dijo: ¿y qué importa el virus ahorita? Lo que queremos es comer. ¡Santo! El hambre es más fuerte que la muerte. Amén. Levántale las manos al cielo. Aleluya. Y así mismo decía la ancianita, decían los ancianitos, decían los niños: tenemos hambre, porque el hambre es más fuerte, y eso es lo que viene para este planeta Tierra. Santo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 6. Están los hermanos aquí todavía. Santo Dios. Aleluya, yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer con ustedes. Y dice la Biblia en el verso 5: y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, que decía con voz: aleluya, ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto habla, Santo Dios. la balanza en la mano habla de la medida terrible de escasez que va a haber en este tiempo. Y en el verso 6 dice: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aleluya. Y hay algo que me llama la atención.
Unos dicen que el aceite allí es profético y está hablando de qué cosa. Aleluya, del petróleo. Pero otros dicen que el aceite allí se usaba en los tiempos bíblicos con fines curativos. Tanto el aceite como el vino se usaban para poder amortiguar los dolores de las heridas de los que eran golpeados o los enfermos. Entonces lo que está diciendo la Biblia, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, está hablando que aún, hermanos, estos granos básicos que, aleluya, que solo ayudan por un tiempo, pero que no le dan nutrición al cuerpo, van a ser terriblemente, habla de la escasez y de la gran pobreza terrible de escasez que viene sobre este planeta Tierra. Pastor, la gente, ¿qué va a pasar con los que se queden? Hermanos, no pienses en los que se queden. Piensa en los que se van en el rapto. Porque ¿para qué piensas en los que se queden? ¿Que acaso te vas a quedar tú por sinvergüenza o qué? No piensa que te vas con Cristo. Piensa que tu vida hoy se va a preparar. Aunque esto, aleluya, hermano, del tercer sello está hablando de la gran tribulación, sí. Pero estoy hablando del gran, terrible fenómeno terrible que viene sobre este planeta Tierra. Santo Dios. Y si esto está por llegar, ¿qué debe de hacer la iglesia en este tiempo? ¿Debe de seguir viendo novelas? ¿Debe de seguir yendo a las ferias para irse a montar a las ruedas? Hasta pastores y pastoras los han fotografiado allá en las ruedas, dándole cultos a Baal, al carnaval, carne a Baal. Hasta los mismos siervos y siervas de Dios. Hermanos, en este último tiempo, ¿qué debe hacer la iglesia aquí predicando en The Long Island? Desde la ciudad de Nueva York. Estamos predicando para el mundo que nos mira. Estamos diciendo que Cristo viene. Este no es el tiempo de alegrar la carne ni de disfrutar de la carne, no. Este es el tiempo de preparar tu alma. Este es el tiempo de que Cristo viene a levantar a la iglesia. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? ¡Santo Dios! ¿Y qué pasaría con los amigos que se quedaran? Santo Dios. Vaya amigo, si esta noche tú no te arrepientes, Santo eres. sería triste y lamentable para tu alma. Te adoramos, Rey de Gloria. Yo recuerdo un día que yo a un hombre, a un joven, lo rogué, porque desde que yo me convertí empecé a ganar almas. Desde que me convertí, yo andaba siempre lleno de gente. Yo me convertí en El Salvador. Hermanos amados, cuando yo me convierto, hermanos, se convertía todo el que se acercaba a mí. A donde lo agarraba y Cristo lo convertía. Santo Dios. Cristo me llamó a mí muy joven para predicar este evangelio. Y para los que no saben de dónde me llamó, me libertó de los malditos demonios. Porque yo hablaba con los muertos. Pero Cristo me sacó a mí de allá. Por eso yo puedo saber cuando alguien tiene demonio y cuando alguien no tiene. Porque Dios me lo ha dado. Ese ministerio no es mío, es del Señor. Pero yo puedo saber porque de allí me libertó el Señor a mí. ¿Cuánto levanta sus manos al cielo? Y yo no hablaba con los muertos porque los muertos no salen. Hablaba con los demonios que se personificaban en los muertos. Santo, aleluya. Se me tiraban encima, me levantaban, me bajaban. Y yo sé lo que es estar endemoniado. Santo Dios. Pero cuando empecé a predicar, se convertía la gente en las calles, se convertían en los parques, se convertían a donde Dios me llevaba. Y hasta el día de hoy, hermanos, sigo predicando este evangelio en las calles. Pero quiero contarte algo. Un día yo monté a un joven que lo tenía montado en el carro para llevarlo al culto. Luego llegó un amigo. Y ese amigo llegó y le dijo: no, hombre, vamos a tal lugar, yo te aconsejo que no vayamos. Y él le dijo: no, porque voy con el hermano. No, le dijo: no le hagas caso, otro día vas. Hermanos, ese día yo casi le lloré para llevármelo al culto. Usted no sabe cómo lo rogué. Se me tiró del carro del hermano que lo llevaba. No era mi carro, del carro del hermano. Y cuando se tira, yo lo abracé y le dije: no quisiera que te vayas. Esa misma tarde Satanás había planeado, hermanos amados, la muerte para aquel muchacho. Fíjate que no lo mató por milagro divino, porque había rodillas que iban a orar por él al templo. Pero un carro Mercedes cargado con 200 quintales, hermanos, terrible, le pasó por las piernas, se las molió. Ese día cuando Dios lo quería salvar. Hay gente que llega a los templos y dice: no, hoy no estoy preparado, mañana me voy a preparar. Esta noche te puedes petatear. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Tú no te tienes que preparar, te va a preparar Jesús porque te ama. Levántale las manos al cielo.
tanto las noticias que sus piernas estaban molidas. Santo Dios. Y que por milagro divino se las iban a reconstruir, pero que el proceso iba a ser terrible. Su servidor cargó con él en silla de rueda después que le pasó aquel terrible accidente. Yo lo bañaba, no me da pena decirlo, lo bañaba. Santo Dios. Le lavaba hasta sus partes íntimas. Te adoramos. Y lo cuidé. Un año después me vine para esta nación. Santo Dios. Pero conocí otro que lo rogué para llevarlo al altar, para llevarlo a los cultos. Santo Siempre se me negaba. Me dijo, hermano Iván, me dijo, yo quiero que por favor me ayudes. Y yo le dije, dime. Me dijo, mi hermano, me dijo, para que yo me convierta, Dios me tiene que dar trabajo y me tiene que dar una esposa, porque sin esposa no le puedo servir. He intentado y me caigo. Entonces le dije, Señor, yo sé que no es así, porque a ti nunca te vamos a llevar a conveniencia, pero por favor escúchalo. Ten misericordia de él. Santo Dios. Hermanos, y le rogué a Dios por aquel muchacho. Una semana y media, 2 semanas más tarde, él tenía un buen trabajo. Y más tarde él tenía una compañera, no formalmente como Dios manda. Entonces yo corrí para su casa y le dije, yo sé que te has conseguido una mujer que no es como Dios manda, porque Dios dice casados. Santo. Y tú estás fornicando. Pero ve a cumplirle la promesa al Señor que tú le hiciste. Y me dijo, sí, hermano, usted fue conmigo esta tarde. Esa tarde en el altar, no miento, Dios lo sabe que estoy diciendo la verdad. Yo lo llevé al altar agarrado de la mano, lo puse en el altar mientras el pastor predicaba. Lo abracé. Cuando terminó la prédica me dio un abrazo tan fuerte y me dice, mi hermano Iván Abelar, quiero decirte que hoy me le escapé al diablo. Este es el día, me dijo, porque esta es la última oportunidad que Dios a mí me está dando. Santo. Amigo, tú no sabes si es la última oportunidad, mi amiga, que Dios te está dando a ti en esta noche. Y estoy hablando por el Espíritu de Dios. Tú no sabes si en esta noche Dios te está diciendo que hoy es el día para tu alma. Te adoramos, Rey. Pero fíjense, hermanos, que en ese día Te adoramos, Dios. me abrazó tan fuerte como que se estaba despidiendo de mí. Y lo abracé. Y lloramos en el altar. Y luego él se fue para su casa, yo para la mía. En otra semana, el lunes, a venir lunes, del domingo a lunes, él se fue para buscar las leyes, las autoridades, para poderse casar con su compañera, para servirle a Dios como Dios manda. Mientras estaba arreglando ese proceso, hermanos amados, 4 o 5 días más tarde, un vehículo lo atropelló en la carretera, que lo llevó no sé cuántas cuadras arrastrado, a tal punto que cuando vinieron el departamento de sanidad para reconocer el cuerpo, estaba irreconocible. Hermanos, cuando la noticia me dicen, hermano, este muchacho acaba de morir, yo sentí un impacto en el corazón y le dije, Señor, ¿y por qué no permitiste que él arreglara su vida? Santo Dios. ¿Por qué no permitiste que él arreglara su vida, Señor? Le dije, sí, él se murió en fornicación. Y yo empecé a llorar de rodillas. Este hombre se fue al infierno. Santo Dios. Y entonces empezó aquello en mí a torturarme, porque yo amaba las almas y amo las almas. Yo estoy aquí porque va a decir, no tiene donde predicar. Yo tengo una iglesia donde Dios me ha bendecido. Y yo tengo un altar para predicar. Yo tengo un lugar. Yo estoy aquí porque amo las almas. Yo estoy aquí porque Dios me dijo, te llamo para predicar mi palabra. Y te voy a llevar a diferentes lugares. Y lo estoy haciendo. Pero no porque no tengo donde predicar. Santo. Y entonces empezó el quebranto y el llanto delante del Señor. Pasaron los días, lo enterramos. Y yo decía, Señor, no me ha dado respuesta. Yo sé que usted no está obligado a darle respuestas a ningún hombre, pero yo quiero saber. Hermanos, yo me quedé dormido una noche, orando, pidiéndole a Dios por la vida y por el alma. Decía yo, Señor, yo sé que ya no podemos hacer nada, se murió, pero yo quiero una respuesta por su alma. Entonces, porque para el que muere, mi amigo, ya no hay esperanza. Sí, amén. El que se murió, con todos y los rezos y las camándulas, hasta la vieja rezadora está en el infierno. Sí, Señor. Porque los rosarios no salvan,
El único que salva se llama el que murió en la cruz del Calvario. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y entonces, esa noche, Dios me mostró una revelación. Digo porque es una revelación. Yo veo que estoy en un anfiteatro. Veo que hay un personaje que está predicando en el centro, y alrededor de aquel anfiteatro había una cantidad de gente que estaban alrededor en las gradas. Y yo veo una gran cantidad de gente en la grada, y que había un personaje que predicaba. Y ese personaje que predicaba decía: acordado de Sadrach, de Mesach y Abednego. Así decía. Y luego se paraban todas aquellas multitudes y levantaban las manos y aplaudían y decían: gloria a Dios. Y entre toda esa multitud yo veo al hombre que yo me había ganado, y estaba sentado allá arriba. Y yo le dije: Señor, pero esto no es así, él se murió en fornicación. Y me dijo una voz: que tú sabes que cuando en el corazón del hombre hay intenciones para servir a Dios, Él se encarga que lo demás. Me dijo: aunque él se murió así en fornicación, y es cierto lo que tú estás diciendo, y que los fornicarios al cielo no entran. Me dijo: pero Dios mira y considera el corazón y la disposición del corazón, y Dios termina de hacer lo que falta. Entonces empecé a llorar y alabé a Dios y le di la gloria a Dios. Y luego me llevó Hebreos capítulo 12, cuando dice: teniendo alrededor de nosotros una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo le dije: Señor, ¿qué significa ese texto? Que hay muchos que ya escalaron la fe, me dijo, y que ya terminaron esta carrera. Así termina también tu carrera tú muy pronto. Levántale las manos al cielo. Pero quiero decirte que en este tiempo de esta plaga, hice un paréntesis, pero esta plaga de hambruna, que la Biblia dice, mis amados hermanos, y después de la peste, dijo, pospandemia, viene hambre. Y el hambre dijimos que es mortífera y terrible. Entonces, mis amados, cuando venga el hambre sobre el planeta Tierra, ¿qué va a suceder con las personas que se queden? Tendrán que recibir la marca de la bestia. Sí, Señor. Pastor, pero ¿y los niños? Y los hermanos, los niños van a ser llevados al cielo. Sí, amén. Ni te preocupes por tus niños de 5 y de 7 añitos para abajo. Aleluya, pero ven que tu niño tenga más de 12 añitos, también va a ser responsable ante la presencia de Dios. Por eso es que todo padre le debe decir a sus hijos: niño, usted tiene que pasar al altar a recibir a Jesús. Porque el niño después de 12 años es responsable para venir aquí al altar y hacer su confesión pública delante del Señor. Amén. Y esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo.